Así como dije, hace 8 días estuvimos hablando acerca de por qué el sufrimiento. Y en esta noche vamos a estar, o en esta hora vamos a estar hablando por cómo enfrentar el sufrimiento. Cómo enfrentar el sufrimiento. Amén. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta hora. Cómo enfrentar el sufrimiento. Hay una realidad que no podemos evadir, y es que vamos a sufrir en este mundo. Es algo que no podemos borrar de la historia, de nuestra historia en este mundo. Vamos a sufrir. Y el mismo Jesús lo expresó allí en Juan capítulo 16, versículo 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengáis paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. El mismo Jesús lo expresó como algo inevitable, y es que en este mundo vamos a sufrir, pero que la confianza era que el Señor ya había pasado ese trayecto y Él nos está garantizando la victoria en medio de cualquier dolor y en medio de cualquier sufrimiento. No podemos escondernos del sufrimiento. A veces tratamos de escondernos de personas, de circunstancias, pero del sufrimiento no vamos a poder escondernos toda la vida. Va a llegar el momento en que vamos a tener que enfrentarlo. No importa que ese sufrimiento sea causado por nuestras malas decisiones o tenga su origen por el perjuicio de otras personas en nuestras vidas. Miren que en medio de la pandemia que vivimos, una de las estrategias fue encerrarnos para que este virus no tocara nuestra casa, no tocara nuestra familia. Pero llegó el tiempo, porque no podíamos estar encerrados toda la vida, que teníamos que salir y enfrentar esa nueva realidad a la cual debíamos vivir, o como lo llaman, esa nueva normalidad. Llegó el momento de enfrentarlo. Y así es el sufrimiento y el dolor. Llega el momento en que tenemos que enfrentarlo, vivirlo en nuestras vidas. Pero, como lo analizábamos hace 8 días, el sufrimiento, el dolor que podamos estar viviendo, independientemente de su origen, Dios siempre lo utiliza para un bien mayor. Siempre Dios lo está utilizando para un bien mayor. Aunque Dios no ha creado el mal está originado a raíz de la naturaleza pecaminosa del hombre, pero Dios puede utilizar el mal, el sufrimiento, para un bien mayor. Entonces, pero antes de entrar a cómo enfrentar el sufrimiento, algunas cosas de por qué sufrimos, cuáles son algunas de las fuentes de donde surge el sufrimiento. Primero, sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Es importante recordar que la caída del hombre en pecado no solamente afectó a la raza humana, sino que afectó a toda la creación. Antes de la caída no había enfermedad, no había dolor en el mundo. Todo lucía muy distinto. Pero hoy vivimos en un mundo, en un lugar donde la gente se envejece, donde las personas se enferman y también se hacen daño los unos a los otros. También en ocasiones sufrimos por el pecado de nuestros familiares. En general, todos sufrimos las consecuencias de la condición caída del hombre, de la naturaleza caída del hombre. Pero eso no significa que todo sea o que todos seamos responsables de cada sufrimiento que vivimos. Hay ocasiones en las que una persona sufre como consecuencia del pecado de sus padres. Un ejemplo, una madre drogadicta que termina infectada con el virus del SIDA y lo transmite a su bebé. El pequeño no tiene la culpa de la drogadicción de su mamá, pero sufre las consecuencias del pecado de ella. En otras
ocasiones o otras veces sufrimos por el pecado de diversas personas. José fue vendido por sus hermanos. David fue perseguido por David. Abel fue asesinado por su propio hermano Caín. Parte del sufrimiento que experimentamos en este mundo quebrantado por el pecado es provocado por personas que pecan contra nosotros. Y a la vez también nosotros tenemos que admitir que nosotros también hemos sido la causa del sufrimiento de muchas personas. También, en muchas ocasiones, con mucha frecuencia, sufrimos por nuestro propio pecado. Y es que es fácil mirar hacia afuera y echarle la culpa a otras personas de nuestro sufrimiento. Sin embargo, también debemos mirar hacia adentro y reconocer con frecuencia que la culpa recae sobre cada uno de nosotros, que somos la fuente, el origen por las malas decisiones o acciones que hemos tomado en nuestras vidas, que hoy en día estamos sufriendo. El Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pero también sufrimos para la gloria de Dios. Cada sufrimiento es una oportunidad para que Dios manifieste su gloria en cada uno de nosotros. Cada dolor, cada sufrimiento que vivimos es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Debemos tener presente las palabras de Jesús con respecto al ciego de nacimiento. Dice la palabra allí en Juan capítulo 9 que Jesús iba por el camino y se encontraron a un hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús les contesta: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Seguramente no fue fácil para ese hombre vivir ciego tanto tiempo, pero si reflexionamos un poco, la ceguera fue lo mejor que le pudo haber ocurrido. Fue a través de su sanidad que llegó a tener un encuentro con Jesús, luego creyó en él y recibió la salvación, y todo fue fruto del sufrimiento. Y ese sufrimiento Dios lo aprovechó para manifestar el poder de Dios en su vida. No era quien tenía la culpa del sufrimiento, sino para qué estaba bajo ese sufrimiento, y era para que el poder de Dios se manifestara en su vida. Y entonces en cada sufrimiento, cada dolor que estamos viviendo, no es un por qué estamos pasando esto, sino que esto es una oportunidad para que el poder de Dios, la obra maravillosa del Señor, se pueda efectuar y nosotros podamos ver que hay un Dios todopoderoso que cumple su palabra en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar el sufrimiento? Esto que no podemos eludir, esto que no podemos evadir, esto que tenemos que vivir. ¿Cómo es la mejor manera para poder enfrentar el sufrimiento? Primero, tenemos que enfrentarlo con un espíritu quebrantado. El Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Le sacamos provecho al sufrimiento, un valor agregado cuando permitimos que nos quebranten. La palabra quebrantar en el hebreo es shabar, que significa derribar. El sufrimiento debe derribar nuestro orgullo, nuestro yo. Debe derribar todo aquello sobre lo cual está depositada nuestra confianza y no es Dios. El espíritu quebrantado es aquel que reconoce su necesidad de Dios. Como lo dijo Pedro cuando todas las personas abandonaron al Señor, toda la multitud se fue y quedaron solos los discípulos con Jesús, porque Jesús los había confrontado, y Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes qué van a hacer? Y Pedro dijo: Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Algunos en medio del
de su sufrimiento, no permiten que su corazón sea quebrantado, que su espíritu sea quebrantado. Esto le sucedió a Faraón, que permaneció con un corazón duro en medio del sufrimiento, generado por las 10 plagas. Venía una tras otra, pero este hombre permaneció duro, no quebrantó su voluntad, no quebrantó su espíritu ante Dios, se mantuvo soberbio en medio del sufrimiento. Cuando somos quebrantados en medio del sufrimiento, es nuestra voluntad la que es derribada. Es allí en donde Dios, y es precisamente como dice el Salmo, es allí donde Dios más cercano está. Porque somos nosotros los que estamos menguando y Dios es el que está creciendo en cada uno de nosotros. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y por medio del sufrimiento, por medio del dolor, nosotros estamos menguando y Dios está creciendo en cada uno de nosotros. Y cuando más débil somos, como dijo Pablo, diga el débil, fuerte soy, porque cuando reconocemos que no son con nuestras fuerzas, que no es con nuestra capacidad de salir del sufrimiento, que no es nuestra estrategia, sino que es estar dependiendo del Señor, es depender de su mano poderosa. Cuando nosotros rendimos nuestra voluntad y le decimos, Señor, yo no puedo, tú eres el que puedes, es allí que somos más fuertes, porque es el poder de Dios que se está manifestando en nuestras vidas y la gloria del Señor, las obras del Señor se van a estar manifestando en medio de nuestro dolor y en medio de nuestro sufrimiento. También nosotros tenemos que enfrentar el sufrimiento sin cuestionamientos. Querer entender o encontrar una respuesta coherente de por qué padecemos ciertos sufrimientos es algo natural, pero debemos ser conscientes que también es natural el sufrir. Y entre más cuestionamos nuestro dolor, más estamos hundiéndonos, porque por lo general no vamos a encontrar respuestas. Cada vez que usted trata de encontrar alguna respuesta del por qué está sufriendo, no va a encontrar ninguna razonable, ninguna justificable. Job en varias oportunidades cuestionó lo que estaba viviendo porque no era justo. O sea, cualquier persona que analizaría la vida de Job diría, está viviendo algo que no merece. Es una injusticia lo que está viviendo Job, pero él en ese momento también cuestionaba esa realidad y le hizo muchas preguntas a Dios con respecto al sufrimiento que estaba viviendo, pero Dios no le contestó ninguna pregunta. Solamente le dejó una promesa. A José, Dios nunca le explicó por qué los hermanos lo despreciaban, por qué lo metieron en una cisterna, por qué lo vendieron como esclavo a los mercaderes egipcios. Estando en Egipto por defender su integridad, fue metido a la cárcel y nunca vemos a Dios explicándole por qué estaba viviendo todo esto José. Pero sí hay algo que se repite una y otra vez en cada sufrimiento que vivió José. Y son estas palabras: pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José en la cisterna. Pero Jehová estaba con José en la casa de Potifar. Pero Jehová estaba con José en la cárcel. En todos los momentos duros de la vida de José, dice la palabra, pero Jehová estaba con él. Y así sucede con nosotros. Aunque no tenemos respuesta a la raíz de nuestro sufrimiento, hay una realidad que es palpante y que no se puede negar. Pero Jehová está contigo. Dios está contigo. El Señor camina con nosotros. Jesús, precisamente esa fue la promesa que nos
nos dejó cuando Él ascendió al cielo. He aquí yo estoy, o sea, en este presente, yo estoy en este momento que estás viviendo, en medio del dolor que estás enfrentando. No dice el Señor, yo estaré o yo estuve, no, yo estoy en este preciso momento, en este presente que estás viviendo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días buenos, los días malos, hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Jehová está con nosotros. Amén. Y por último, o las dos últimas formas de poder enfrentar el sufrimiento, tenemos que enfrentarlo confiando en la soberanía y en el poder de Dios. Cuando Dios habla por primera vez con respecto al sufrimiento de Job, le dice lo siguiente en el capítulo 38, cuando Dios rompe el silencio, todas las preguntas que hizo José, llegó el momento de la intervención de Dios y le dice lo siguiente a Job: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Y en todo el capítulo 38 le lleva por toda su creación, mostrándole su poderío, mostrándole que el Señor tiene el control de toda su creación, que Él es el soberano, que Él es el Señor de todo lo que ha creado. Le estaba mostrando que Él es todopoderoso y que al mismo tiempo es soberano sobre toda la creación, que Él hace con su creación lo que Él quiere. Y es que debemos descansar en la soberanía de Dios. Él sabe lo que hace. Esa es la soberanía de Dios. En la perspectiva de nosotros hacia Dios, Él sabe lo que hace. Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Él sabe lo que está haciendo en tu casa. Aunque no lo entendamos, aunque hay tantas preguntas, y por favor no sigas tratando de encontrar respuestas, porque no la vas a encontrar. Aférrate a que Dios está contigo y que Dios te va a dar la victoria en medio de lo que estás viviendo, y que puedas entender en este presente que estás viviendo que tienes un Dios todopoderoso, que tienes un Dios soberano, que Él tiene el control de tu vida, el control de tu casa, el control de tus emociones. Él es nuestro creador. Eso fue lo que Dios le dice a Job: yo soy el creador. También te he creado a ti, Job, y yo te tengo en mis manos, y yo soy el soberano y el Dios todopoderoso. Y Job estaba descansando en esa realidad. Él es el soberano, Dios sabe lo que hace y Él tiene el control de todas las cosas. Por eso Job lo expresó: Jehová dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Este es un hombre que aprendió a descansar en la soberanía de Dios. A pesar de lo que lo perdió absolutamente todo, él dijo: esto está en las manos del Señor. Jeremías 32:27 dice: he aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? No hay nada imposible para Dios. Tu problema no es imposible para Dios. Tu necesidad no es un imposible para Dios. Lo que estás viviendo en este momento no es un imposible para Dios. Al que cree, todo le es posible. El Señor tiene el control. Él es el soberano. Él es el Dios todopoderoso y Él te va a dar la victoria. Descansa en ello, en medio del sufrimiento. Y por último, tenemos que enfrentar el sufrimiento creyendo que Dios cumplirá su propósito en nosotros, creyendo que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Dios no está perdiendo la batalla en medio de tu sufrimiento, porque hay momentos en que pensamos: estamos perdiendo la batalla, Dios está perdiendo la batalla, pero no. No es que el dolor, que el sufrimiento, que Satanás esté ganando esta batalla. No, Dios tiene el control. Él no ha perdido el control de tu vida. Él cumplirá su propósito en tu vida en medio de lo que estás viviendo en este momento. Y por eso, Job, en el último instante, en el último momento, después que el Señor le dice lo grande y lo soberano que Él era, dice Job 42. Entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer
todas las cosas. ¿Será que en esta noche tú también lo puedes decir? Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. No sabía lo que decía. Hoy sé que tú puedes hacer todas las cosas. Que tú eres el Dios Todopoderoso. Que de la nada has creado este mundo. Y de la nada, Señor, tú vas a hacer un milagro en mi casa y en mi familia. Job lo dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y estaba sin nada, lo había perdido todo, estaba bajo una enfermedad, pero en medio de esa soledad, en medio de esa enfermedad, Job dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ningún propósito de Dios puede ser estorbado por algún sufrimiento. Ningún propósito de Dios es estorbado por ningún dolor. Ningún propósito de Dios es estorbado por ninguna circunstancia difícil que puedas estar viviendo. Por el contrario, Dios está utilizando eso para cumplir su voluntad en cada uno de nosotros. Dios cumplió su propósito a través del sufrimiento en la vida de Job. Job 42:12 dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. El Señor cumplió el propósito. Ese sufrimiento que vivió Job no fue un estorbo para que el Señor cumpliera su voluntad. Y el dolor que estás viviendo, el sufrimiento que estás viviendo, no es un estorbo para que el Señor cumpla su voluntad en cada uno de nosotros. Por el contrario, por medio de ese dolor, Dios va a cumplir su voluntad en nuestra casa y en nuestras vidas. Y esas mismas palabras que hay en Job 42:12 las vamos a poder vivir. El postrer estado de nuestra casa, el postrer estado de nuestra familia, el postrer estado de nosotros será mayor, mejor que el primero, mejor que el pasado, mejor de lo que hayamos vivido. Lo mejor de Dios está por venir para tu casa y tu familia. Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y podamos terminar esta reflexión con el mismo versículo con el cual empezamos hace 8 días este estudio. El Salmo 119:71. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Señor, te doy gracias, porque en medio del sufrimiento tú estás cumpliendo tu voluntad. En medio del sufrimiento tú estás cumpliendo tu propósito en nuestras vidas. Te pido que nos ayudes a enfrentar el sufrimiento de la forma correcta. Que podamos quebrantarnos reconociendo, Señor, tu grandeza. Reconociendo que no son nuestras fuerzas. Que se pueda derribar nuestro yo. Que se puedan derribar nuestros argumentos, nuestras justificaciones. Que podamos menguar, Señor, y que tú puedas crecer en nosotros. Que podamos descansar en tu soberanía. Que podamos descansar en tu poder. Que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Y que por medio de este sufrimiento tú vas a cumplir tu voluntad en nuestra casa. Tú vas a cumplir tu voluntad en nuestra familia. Y como sucedió con Job, el postrer estado de nuestra casa, el postrer estado de nuestra familia será mayor que la primera. Será mejor que de la primera, Señor. Será mejor que la pasada, oh Dios. Lo creemos en esta hora, que el sufrimiento me ha hecho bien, Señor. Gracias. Y te pido que ayudes, Señor, a cada uno de mis amigos, de mis hermanos que están viviendo un sufrimiento, un dolor muy fuerte en sus vidas en este momento. Que tu Espíritu los fortalezca. Que tu Espíritu imparta fuerzas en esta hora, Señor. Que en medio del dolor ellos puedan seguir avanzando. Que en medio del dolor puedan confiar, Señor. Que su casa, que su familia, que sus vidas están en sus manos. Que tú no has perdido el control. Que tú eres el soberano de toda la creación. Que tú eres el Dios de toda carne, Señor. Y que en tus manos estamos.
Ayúdales a seguir adelante, porque tú cumplirás tu propósito en medio del dolor que puedan estar viviendo. En Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así es. El postrer estado, yo lo creo en esta hora. El postrer estado de nuestra casa. El postrer estado de nuestra familia. El postrer estado de cada uno de nosotros será mejor que el primero. Será mejor que el pasado. Y el Señor cumplirá su voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Así es. Damos gracias al Señor por el tiempo que nos permitió estar aquí, ¿verdad? Le invito a que antes que se retire de esta transmisión comparta este enlace. Hay alguien que está viviendo un dolor, un sufrimiento y necesita escuchar esta palabra de esperanza. Necesita escuchar esta palabra de fortaleza. Necesita entender que no está solo en medio de ese dolor, que no está solo en medio de ese sufrimiento, que el Dios Todopoderoso que creó el mundo, que en sus manos está todo el universo, también en sus manos está nuestra casa, están nuestras vidas, en medio de la circunstancia adversa que podamos estar viviendo. Entonces le invito a que comparta este enlace. Y a todos los que estuvieron conectados, Dios les bendiga de una manera especial. El próximo lunes nuevamente estaremos aquí en esta programación de Verdad y Vida, y sé que el Señor durante esta semana seguirá cumpliendo su voluntad en cada uno de ustedes. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté en sus familias, en sus casas, y que Dios prospere su propósito durante todo este tiempo, y que podamos ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Así que un abrazo para ustedes. Dios les bendiga y el próximo lunes estaremos aquí con la ayuda de Dios.